¿Usted se ha preguntado alguna vez si las empresas, las personas jurídicas, pueden ser castigadas penalmente? Pues déjeme decirle que sí, a eso se le conoce como responsabilidad penal corporativa. Hoy vamos a hablar de este tema, vamos a hablar de compliance, que es precisamente la forma en que se puede prever algunos delitos siguiendo ciertos protocolos, cumpliendo con ciertas normas. Y para eso tenemos un experto número uno en Latinoamérica, el doctor Huber Guadit Ruiz, que es un abogado colombiano que es experto precisamente en el derecho penal empresarial, y hoy va a estar respondiendo algunas de esas incógnitas y sobre todo por un proyecto de ley que él ha presentado en el Congreso colombiano. Una vez más con ustedes, estamos muy contentos de poder hacer esta entrevista. Hace días muchísima gente nos ha pedido que hablemos de este tema, pero estábamos a la espera de que tuviera un espacio este invitado tan especial que tenemos el día de hoy, que es el doctor Huber Guadit Ruiz, que es un experto en el tema de la responsabilidad penal corporativa. Él, además, es el presidente de una asociación que engloba precisamente a todos los expertos que tienen o que están relacionados con el derecho penal empresarial allá en Colombia. Entonces, doctor Ruiz, le damos la bienvenida a su espacio y espero que hoy podamos conversar bastante, no solo de este tema tan apasionante, tan de moda y tan importante, sobre todo por ese proyecto que usted ha presentado en el Congreso colombiano, sino también vamos a hablar un poquito de su vida personal y de su vida como autor y como escritor, porque nos parece que es importante que la gente conozca también ese espacio. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, colega Boris Molina Acevedo. Gracias por esta invitación tan importante para hablar de un tema tan trascendental y quizás uno de los grandes desafíos en las últimas décadas en el mundo jurídico. No solamente desde el punto de vista del derecho penal, que es que más se circunscribe, donde más tiene cabida, pero también es transversal para todas las ramas del derecho. Efectivamente, hablar de la responsabilidad penal de las personas jurídicas es lo que yo he venido diciendo, que es cambiar un chip, ¿no? Es cambiar un chip y es dar un giro de 180 grados a lo que ya conocemos en el derecho tradicional y sobre todo en el derecho penal. Hay una frase que siempre tomo y parafraseo un tanto a Oscar Wilde, ¿no? Y lo dice más o menos de forma clara. Dice lo siguiente: si usted me conoce como hace varios años, como usted me conocía hace años, usted ya no me conoce. Mi evolución es constante. Permítame presentarme de nuevo. Eso es más o menos lo que hay que tener en cuenta, que es un cambio generacional, que es un cambio de rostro. Y allí viene otra cosa que también siempre lo cito y soy un poco insistente en esto. Resulta que Paul Dirac y el británico Paul Dirac y Feynman era un tipo muy alegre, ¿no? Muy jocoso, pero un gran científico, ambos premios Nobel. Y claro, Paul Dirac Feynman cuenta que estaba leyendo un libro de Paul Dirac sobre los problemas que no han sido resueltos, ¿no? Y dice que no entendió nada, ¿no? Pero lo único que entendió fue el último párrafo, una frase que decía, al final Paul Dirac decía, aquí hay la necesidad de algunas ideas nuevas. Esto es la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Necesitamos ideas nuevas. Necesitamos un cambio generacional, un cambio total, lo que vengo reiterando. A ver, siempre que busco adentrar en la temática, hago un recorrido sobre dónde nos ubicamos. Y el primer punto que es importante y la reiteración de este nuevo mundo es que esto cambió. Asistimos a una nueva visión, un nuevo mundo, y siempre cito, para que vayan tomando en cuenta, la obra de Manuel Castells. Es una obra voluminosa, son 3 volúmenes, en la cual diseña la sociedad de la información, ¿no? Les recomiendo, son 3 volúmenes,
hombre, es un poco larga, pero bueno, pero se puede leer, en la cual diseña que esta sociedad de la información nos impone o nos establece unas nuevas reglas de juego, unas reglas de experiencia nueva en la economía, en la sociedad, desde el punto de vista hasta religioso. Incluso hablo yo hasta del amor, ¿no? La deconstrucción de Derrida, ¿no? Del amor, ¿no? Hasta el amor, la forma de enamorar ya es distinta, ¿no? La forma en la cual nosotros podemos interrelacionarlo es totalmente distinta, la economía es distinta, ¿no? Todas esas visiones nos permiten entender que hay un nuevo mundo. Y así lo establece Castells, muy brillantemente lo dice, el nuevo mundo. Una sociedad de la información que marcó la pauta importante, que lo sabe todo el mundo. No necesitamos conocer libros enmohecidos para entenderlo. Lo está viendo allí. Como dice el Gili Powesky, que es prácticamente uno de los pensadores de cabecera en mi formación, el Gili Powesky, habla del diseño, los tiempos hipermodernos, y en la cual no necesitas libros enmohecidos, basta ver la realidad. Tú quieres saber la realidad de mi ciudad, Cali. ¿Quieres ver la realidad? Vete a los centros comerciales. Ahora por la pandemia, pues no es posible, aunque ahora se está aumentando un poco, pero vas y todo dice que la economía está mala, pero todo el mundo va con una bolsa comprada con un Nike, comprada con un Hugo Boss, etcétera, etcétera. Entonces algo pasa, ¿no? Entonces, ¿quieres analizar? Recomienda a Lipovetsky, vete a los centros comerciales o vete a los sitios que concurren y podrás analizar la sociedad. Creo que pasará lo mismo en Costa Rica, ¿no? Entonces, esa es la situación. Entonces, y el derecho, perdón, doctor, y el derecho no puede estar ajeno a eso, definitivamente. Total. El derecho no puede estar detrás de la realidad. El derecho tiene que estar tras la realidad. Bueno, hay un autor que yo menciono, creo que no hay entrevista que no haya mencionado, porque es de mis libros preferidos. Es un autor chileno, Eduardo Novoa Monreal, que escribe El derecho como obstáculo al cambio social. Precisamente él nos habla de ese rezago que siempre hay en el derecho frente a la realidad, y no en vano, internacionalmente y sobre todo en las cortes internacionales de derechos humanos, se estableció y se empezó a fomentar, y hoy en día lo tenemos en todas nuestras cortes, en el derecho interno también, lo que es la teoría finalista y evolutiva de interpretación de las normas jurídicas, precisamente para poder permear, digamos, esa situación que el tiempo provoca para la interpretación de ciertas normas por la evolución que usted está manifestando. Bueno, pero con base en eso precisamente y en esa realidad es que usted empieza a preocuparse y ocuparse del tema de la responsabilidad penal corporativa y también de cómo mitigar de alguna forma los embates que nos trae todo eso a través del compliance, del cumplimiento, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se le ocurre a usted, doctor? O sea, ¿cómo pasa usted de esa teoría, de ese estudio de la doctrina, de esa acuciosidad suya como jurista que lo hace, digamos, enamorarse de este tema? ¿Cómo pasa eso de decir, mire, yo tengo que incidir de alguna forma en mi patria y tengo que convertir esto en un proyecto de ley para que sea presentado en el Congreso? Perfecto, muy buena pregunta. Adelanta un poco el discurso. En concreto, una de las preocupaciones actuales se siembra, en mi caso, es porque, claro, venimos de un discurso antropocéntrico de la teoría del delito. Recuerdo mucho que estaba en Alemania en los años 98, un otoño que estaba en el Max Planck y pasé al Tiedemann en Freiburg, dos institutos, ¿no? Nuestro profesor, querido profesor Minor, lo sabe perfectamente, ¿no? Y resulta que, claro, yo iba a trabajar en ese entonces sobre la escuela neoclásica, la teoría de la escuela neoclásica de Mundo Mesger, ¿no? Que la Dalí es Mesger, el causalismo valorativo, todo ese discurso dogmático. Y recuerdo mucho que fui y entrelazamos y alguien estaba escribiendo sobre, bueno, uno conversa, ¿tu tema cuál es? No, mi tema es tal, otro no, estoy trabajando este tema. Y alguien estaba trabajando sobre la responsabilidad penal de las empresas. Digo yo, ¿cómo así? Las empresas, el primer cuestionamiento que te hace, oye, pero las empresas no puede haber cárcel para las empresas. Y eso lo hace cualquier persona de a pie. Oye, ¿cómo así? Además, viene el discurso, es un acto ficticio. Tenía metido, o algunos todavía, metido el discurso antropocéntrico. Oye, solamente pueden ser culpables las personas físicas, ¿no? Es inimaginable, pero luego el análisis empiezo a revisar y claro, me llama la atención que efectivamente desde
desde el inicio del factor criminógeno era que las empresas generaban impunidad, ¿no? Y se volvieron, la mayoría de las personas físicas, las empresas y en las grandes empresas, las multinacionales, se volvieron fungibles. Es decir, la empresa comete una irregularidad o el ente y simplemente al gerente perfectamente o el gerente, el director, lo sacamos, le damos una buena indemnización y ya está, y solucionado el problema. O si hay un proceso penal y hay una imposición de una multa o una sanción, pues la empresa grande multinacional lo paga con la caja chica, no hay ningún problema. Entonces, ese factor permitió profundizar y hay un estudio importantísimo que siempre lo cito del Max Planck. Un estudio en el cual el 80% de los delitos socioeconómicos se cometen por y dentro de una empresa. Yo creo que ese estudio ya hay que actualizarlo, porque no es el 80%, creo que es el 90%. Es una cosa impresionante y claro, entonces ese factor de individualidad queda como insuficiente. Por eso tengo una frase, un poco parafraseo, que el individuo ha muerto. Ya el mundo es corporativo y la influencia de las corporaciones es tan grande que estamos dominados ni siquiera por el GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera, siempre lo digo, es por el GAFA, ¿no? Estamos, el GAFA, el GAFAMI diría más bien, Google, Apple, Amazon, Alibaba, Microsoft, IBM, son los que dominan el mismo FEI, ¿no? Son los que dominan el mundo. Entonces, doctor, claro, esa anécdota que usted nos cuenta, esa experiencia en Alemania, más o menos, ¿hace cuánto fue? Eso fue en 1998, un otoño de 1998, como lo dije. Bueno, porque le cuento que estaba pensando precisamente en nuestro común amigo, el doctor Maynor Sala Solís, que es de los juristas más connotados que tenemos en esta materia. Brillante. Discípulo directo de Roxin también, ¿verdad? Maynor escribió un artículo que a mí me llama profundamente la atención y estamos hablando que lo escribió allá por el año 2000, o sea, hace 20 años, doctor. Más o menos en esa época que usted andaba por ahí, él le llama la mortalidad de la imputación penal, así se titula ese artículo. Y voy a permitir leerme 3 citas, doctor, nada más, y ya lo vamos a comentar. Dice Maynor, repito, en el año 2000, la mortalidad de la imputación penal. Dice, lo irresoluble de un caso penal no proviene solo de la insuficiencia del instrumentario jurídico, como puede pensarse y suele argumentarse, sino que la insuficiencia de la lógica, de la insuficiencia de las ciencias humanas y de lo impenetrable de ciertos eventos de la vida. Hoy día no son los individuos los únicos que gobiernan al mundo o actúan en él, tampoco en el citado argumento de que la persona jurídica es un constructo jurídico abstracto y que la persona natural un simple empírico, pues tanto uno como el otro son constructos jurídicos. El derecho penal presupone una aspiración de relación con la trascendencia. El centro de imputación de lo penal, como derivado de la relación cualitativa del individuo, de la persona, del agente y del sujeto, es un centro de imputación místico, es decir, de base metafísica. Esta misticidad reposa y significa únicamente una relación con el valor, es decir, con la trascendencia. Que la persona jurídica, oiga bien esta parte que me impacta mucho porque es más o menos en la época que usted nos comenta, doctor, dice, que la persona jurídica no se considere imputable, obedecerá a su carencia e imposibilidad de entablar una relación con el valor y no a ningún otro tipo de argumento. El quién que la norma requiere, al menos hasta este momento de su historia, estamos hablando del año 2000, es una unidad ontológica, epistemológica y ética. Pero lo particular de esta unidad no es la materialidad de sus componentes, sino su aspiración a elevarse sobre esa materialidad en un intento de acercamiento a aquellos valores, aspiraciones y muchas veces mitos que orientan su existencia. ¿Por qué me llama la atención? Porque usted utiliza ahora un término, doctor, que es muy similar a lo que Maynor establece en este pensamiento allá en el año 2000, ¿verdad? Y que se adelanta precisamente a lo que estamos viviendo. Esa ficción que critican hoy en día, ¿verdad? Que dicen, hey, pues la ficción de la persona jurídica y que entonces de alguna forma por eso es que no podemos pensar en esa responsabilidad que se le debe de sacar, pues Maynor dice desde ese momento, mire, ¿cuál es la diferencia? Si al final de cuentas el derecho penal es una ficción también para el individuo. Entonces, la persona física tiene su propia ficción, el derecho penal,
y la persona jurídica pues también la tiene. Entonces, ahora lo que hacemos es cambiar, digamos, la perspectiva. Más adelante vamos a entrar ahí en un interesante análisis que hizo la doctora Rosaura Chinchilla también respecto de la acción, porque la tesis del doctor Salas es que precisamente todo el concepto de la teoría del delito en materia de responsabilidad corporativa también debe evolucionar, debe cambiar, y entonces de alguna forma debemos de olvidarnos de la acción, pero también de la culpabilidad, y entonces conservar de la teoría del delito original la tipicidad y la antijuricidad y ponerle a la par la responsabilidad penal corporativa. Pero no me voy a adelantar a eso porque No, está muy bien que para allá vamos. Exacto, exacto. Entonces, está muy bien que pero, coincidimos. disculpa la interrupción. No, no, está muy bien, excelente. Además, una cita del profesor Minor es bastante contundente y llamativa con sus pensamientos siempre cáusticos y que coincidimos. Al final, eso es lo importante, que coincidimos. Él un poco más profundo, ¿no? Pero coincidimos. A ver, sobre la acción luego hablamos. Sobre la acción luego hablamos. Lo que puedo decirles para ir clarificando y que alguien, yo siempre trato de hablar para el de a pie, ¿no? Siempre trato de hablar para el que escuche y diga, bueno, ya entiendo por qué esa cuestión, ¿no? Ya la disparidad de criterios y pensamientos, pues eso dejémoslo para los iniciados, ¿no? Pero lo importante es entender que, claro, la insuficiencia de la teoría del delito hasta aquí construida, para resolver a ese nuevo protagonista, viene del análisis del estudio del Max Planck que le digo. Claro, hay un nuevo protagonista. ¿Cuál es el nuevo protagonista? Las empresas. Ese nuevo protagonista va a tener que unos riesgos. Y recuerda usted que más o menos en los años 80, cuando Ulrich Beck plantea la sociedad del riesgo, el riesgo de Senchak, la sociedad del riesgo, que incluso en esa época se habló que más bien la sociedad está en riesgo. Ahora, en estos momentos, yo digo más bien que el planteamiento está muy bien de Beck, pero digo más bien que tenemos una sociedad de crisis. Actualmente es una sociedad de crisis. Tenemos crisis de todo, ¿no? Que simplemente la pandemia lo aceleró, lo vivenció de manera mayúscula. Pero en la sociedad de crisis y a una sociedad en crisis, ¿no? Tenemos crisis económica, crisis social, crisis de valores, etcétera, etcétera, ¿no? Y crisis del derecho penal, ¿no? Hasta crisis del compliance, porque realmente la pandemia demostró que el compliance no está sirviendo para nada, ¿no? Y hay que pensar que también hay un crisis de compliance, no el compliance en la crisis, sino crisis del compliance. Y eso es importante también tener en la visión. Bueno, pero está ligado también, doctor, porque son normas que de alguna forma tienen que adaptarse también a esa evolución, y la pandemia lo que nos está dando es más, una evolución tan acelerada que nos sacó de balance. Claro. Es más, me adelanto, querido doctor, la preocupación en ese momento del compliance y su eficacia no va dirigida tanto al establecimiento de una ISO 3701, de anti-bribery, anticorrupción. No va, ahora es la continuidad del negocio. De hecho, una de las 4 Big Four, que es KPMG, que dice que hay que tener las 4 R, ¿no? Reacción, recuperación, lo que tiene que ver con la resiliencia y la nueva realidad, enfrentarse a la nueva realidad. Eso es diferente. Entonces, claro, lo que usted dice, hay que adaptarse, ¿no? Y ese es el gran problema del derecho, que no se adapta, ¿no? El gran problema del derecho penal y más que todo que no se adapta. Y todavía seguimos con pensamientos tradicionales. Eso está superado, ¿no? Entonces, lo que quería significarle era que toda la teoría del delito, la evolución desde Frank von Liszt y Belling, ¿no? Con la escuela clásica, luego la escuela neoclásica, que todo el mundo lo conoce, hemos estudiado sobre eso. Mundo Mesger, además que fue criticado, ¿no? Que era prácticamente un áulico de Hitler, ¿no? Fue criticado, ¿no? Es un texto interesante que desnuda Francisco Muñoz Conde sobre lo perverso que fue Mesger, ¿no? Luego viene el finalismo con su estructura lógica objetiva de Belzel, ¿no? De Han Belze. Y luego hay una teoría que no se analiza y no se revisa casi, o sea, no se tiene en cuenta. Funcionalismo radical y el funcionalismo moderado de Klaus Roxin, el maestro de nuestro amigo Minor, ¿no? Pero
lo que podemos decir es realmente hasta allí la teoría de la evolución del delito, la teoría dogmática, la verdad es insuficiente para enfrentar la empresa y sus riesgos. Definitivamente insuficiente porque lo que está generando es un grado de impunidad. Yo cito siempre un ejemplo claro con el Prestige. No sé si escuchó lo que pasó en el Prestige en España, en un barco petrolero en la cual le decían, oye, va para afuera, que llevaba fuel, ¿no? Vea, se va. Al final el capitán no hace caso y, claro, y una contaminación de las aguas de Galicia impresionante, un daño ecológico impresionante, un daño ambiental. Después de 11 años, eso ocurrió en el 2002, yo estaba en Salamanca, en el 2002, España todavía no había regulado la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que lo regula en el 2010 y lo corrige técnicamente en el 2015, ¿no? Con la ley orgánica 1 del 2015, ¿no? Pero, claro, llega ese caso y después de 11 años solamente condenan al capitán por desobediencia. O sea, nada. ¿Qué demuestra eso? De manera muy clara, con todo el respeto del mundo, demuestra que la teoría del delito individual antropocéntrica, tal como se ha construido, es insuficiente. Por lo tanto, para enfrentar a las empresas y sus riesgos desde el punto de vista del derecho penal, necesitamos un nuevo derecho penal. Y es lo que he venido planteando yo. Hay que deconstruir, claro, el tema de la dogmática, que es la base, ¿no? Para llegar a plantear un nuevo derecho. Y he planteado y he venido diciendo hace mucho rato, la idea es planteamiento de un derecho penal pragmático. Ese derecho penal pragmático tiene que ser preventivo. Ese derecho penal pragmático tiene otros fines. Ese derecho penal pragmático tiene otro método. Ese derecho penal pragmático tiene una omisión del juez. Otro juez tiene que ser. Ese derecho penal pragmático va a generar un nuevo abogado. Que usted, Boris, y yo, que somos abogados litigantes, y el mismo profesor Minor, ¿no? Seamos unos abogados pragmáticos. Que no quiere decir practicidad, que no quiere decir olvidar los conceptos éticos, que no quiere decir eso, ¿no? Es el llamamiento a ser legítimo, ¿no? Por eso siempre digo que cualquier construcción, cualquier transformación en el mundo, y esto cojo y retomo lo de Davos, de 2017, tiene que haber legitimidad, ética y bien común. Y eso es lo que ha pasado con el derecho penal. Yo no conozco un código penal que diga que va a salvaguardar el bien común. No conozco primero, ¿no? El primer evento. Entonces, claro, el nuevo derecho penal se necesita para que encaje a esta nueva realidad. El arma, la herramienta, yo digo el machete que tenemos para enfrentar a la nueva realidad no es válido. Ya no es legítimo, ya no es suficiente, ¿no? ¿Por qué? Yo me imagino manejando un dolo, ¿no? Manejando un dolo para un robot, ¿no? De hecho, estoy planteando hace rato el derecho penal de las máquinas, ¿no? Mire, hay tres elementos importantísimos y me salgo un poco del tema. Hablo de la persona ecológica, por ejemplo, en Nueva Zelanda, el río ya tiene personalidad jurídica. Si alguien va y orina el río en Nueva Zelanda, está orinando a una persona jurídica. Está violentando un derecho a esa persona. Tiene derechos tal cual. Y aquí en Colombia, el río Atrato, en la zona de Chocó, no sé si lo ha escuchado, también tiene personalidad jurídica. Y así es el movimiento, darle a ciertas personas ese valor. Por eso lo que dice Mayna es correcto. Es correcto. Al final es una ficción, ¿no? Pero ¿qué es lo que buscamos? Es la protección. Por eso, en el nuevo derecho que estoy diseñando, de forma atrevida, ¿no? De forma atrevida, es que el fin del derecho penal no solo en la protección de bienes jurídicos, se queda insuficiente. Prácticamente se convirtió en la carta magna del delincuente. Usted sabe que la idea que había entre lo que planteó Frankfurt List, que el derecho penal es el límite de la política criminal, que es la barrera infranqueable. Pero no puede ser así, ¿no? Esa enemistad entre derecho penal y política criminal, y luego en los años 70, que además queremos decir que estancó la dogmática, y luego aparece Roxy en los años 70 con un texto interesante en los años 70, en la cual señala la reorientación de la dogmática, ¿no? Y claro, reorienta al fines teleológicos, y que lo sabe mejor Maino, porque ha estado con él, con Roxy allí, pero reorienta la dogmática en decirle, oye, hay que tener en cuenta, señor dogmática, hay que tener en cuenta la política criminal. Yo no estoy de acuerdo ni con uno ni con lo otro. Ojo con eso.
Yo creo que ese maridaje, ese enamoramiento, ese romanticismo entre política criminal y dogmática debe darse ya la separación. Hay que separarlos, pero no una separación tortuosa, una separación que permita dar protagonismo al otro. ¿A cuál? A la política criminal. Por eso siempre he dicho, para resolver el problema de las empresas y entenderlo de manera clara, hay que tener en cuenta que el objeto, el método y la legitimación del derecho penal ha sido trasladado de manera indefectible a la política criminal. Doctor, disculpe que lo interrumpa ahí, pero es que este tema es crucial y usted hablaba ahora de que necesitamos mandar ese mensaje a la gente de a pie. Y a mí me parece que usted está tocando algo que es la esencia misma de lo que debe de comprender todas las personas, porque el derecho penal, a veces, cuando lo hablamos de esta forma, pareciera esoterismo, pareciera alguna de estas cosas incomprensibles para mucha gente, ¿verdad? Y el tema que usted está tocando es tan vital que es muy, digamos, es muy importante transmitírselo a la gente a través de ejemplos que pueden darle, digamos, una mayor luz. Entonces, a veces el tema y la discusión dogmática, doctrinaria y de tantas teorías desconocen una realidad que es absolutamente tangible, que es lo que la persona de a pie necesita saber. ¿Qué es? Bueno, que es que estamos simplemente tratando de ponerle un pantalón a una persona que tiene 120 kilos de peso, el pantalón de una persona que pesa 42 kilos, por decirlo de alguna forma. Simple y sencillamente no le queda, lo va a romper. No le queda, no le queda. No le queda. Es insuficiente como usted lo manifestaba. Y entonces a veces el conflicto entre los penalistas que analizan este tema es que lo pretenden analizar con los mismos parámetros tradicionales del derecho penal, tal como lo hemos concebido. Entonces estamos en un punto del que conversábamos ahora, que es una cuestión de conceptos. El otro colega y amigo nuestro, el doctor Enrique Pedro Aba, tiene un articulito muy lindo que se llama Las novelas de conceptos, ¿verdad? Que toca este tema, que lo envuelve a uno en cosas muy simples. A veces estamos en una discusión, ¿verdad? Entonces yo llego y digo, mire, es que el doctor Ruiz es un tipo que a mí me cae mal, que no lo soporto, que habla mucho aquí, y entonces usted dice, no, pero si el doctor Ruiz es una persona muy afable, es una persona, y después de media hora de discutir, alguien pregunta, mire, pero ¿de cuál doctor Ruiz están hablando? Ya resulta que Boris está hablando del doctor Ruiz Rengifo y la otra persona está hablando del doctor Ruiz Molina. O sea, son dos personas completamente distintas. Entonces, la discusión se tornó absolutamente estéril porque no daban en el clavo de saber cuál era el concepto que se estaba manejando. Esto es lo que pasa exactamente con el tema y por eso me voy a permitir, perdón, doctor, otra vez, traer dos citas que tenía planificadas acá también de otro trabajo de nuestro querido común amigo Maynor Salas, que fue citado precisamente por la doctora Rosaura Chinchilla en una reciente conferencia sobre esta temática, donde Maynor nos habla lo que usted comentaba, que es el tema de la distinta visión de lo que debemos entender. Entonces ahí sí nos adentramos un poquito en la teoría del delito, ¿verdad? Entonces él habla, el artículo que fue hecho en el 2010 se titula La acción en el derecho penal, crítica de un dogma y de sus vicios argumentativos. Dice la primera cita, el concepto de acción es prescindible en el campo de la teoría del delito y de sus funciones pueden ser absorbidas por la teoría del tipo penal. En el mundo actual, quienes mandan y deciden son los negocios. Oiga, qué importante, doctor. Precisamente en el mismo tono que usted nos habla, ¿verdad? En un sistema social y cultural donde la preeminencia de las decisiones que afectan el devenir de las distintas formas de vida se toman sobre la base de raseros y consideraciones económicas y de mercado. Parece ingenuo creer que el control de las diversas formas delictivas resulta eficaz si nos atenemos al castigo de los individuos, pero sin considerar y combatir sus formas organizadas de ejercer el poder y configurar el mundo social. En un derecho penal que castigue sujetos sobre el criterio de la consideración individual de sus acciones, es un derecho penal que castiga necesariamente formas de conducta desviadas propias de la disposición individual
e individualizada de la sociedad. Desde esta óptica es conocida la crítica según la cual el derecho penal se concentra básicamente en delitos contra la propiedad, contra la vida, contra la integridad física, contra la autodeterminación sexual, que no pueden ser sino el resultado de individuos, dejando al margen la persecución de las agrupaciones organizadas que definen en buena medida el rumbo de la sociedad contemporánea. Este es un aspecto nada despreciable, por cierto, que va a resolver el derecho penal en los tiempos venideros. Hace 10 años y hoy el doctor Ruiz nos está diciendo precisamente, mire, se equivocó el estudio de Mark Plan, ¿verdad? Ahí, porque, sí, porque nos habla de un 80% cuando debería ser un 90%, ¿verdad? Sí. Y entonces alguien me decía un día eso, mire, es que esa discusión de la responsabilidad de las empresas jurídicas tiene mucha tela que cortar, eso podría ser peligroso y que no. Y entonces yo le digo, bueno, mire, entonces, ¿qué hacemos? Si resulta que precisamente somos víctimas toda la sociedad de los grandes daños que están haciendo las empresas jurídicas, ¿verdad? Esas personas jurídicas, esas empresas a nivel mundial, las grandes corporaciones, vea usted el daño ambiental que acaba de comentar. ¿Y cuál es la receta que nosotros tenemos? ¿La responsabilidad civil? No, se queda corta completamente. A esas empresas que hacen un daño de esa naturaleza y que lo hacen precisamente con toda la intención de hacerlo, los personeros que están a cargo, porque sí, por supuesto, no podemos meter el dolo a la persona jurídica, pero las personas físicas que están alrededor son las que lo causan, pero no podemos dejar impune entonces a esa empresa que como tal causó el daño por una razón muy sencilla. La multita, como decía usted, la pagan de la caja chica y no tiene ningún problema. Y el daño gigantesco, la única forma es castigarlos sacándolos de mercado. O sea, cuando yo veo en la ley que usted promueve, doctor, que dice, mire, los vamos a sacar 10 años de mercado, ¿verdad? Ah, mire, ahí estamos hablando de otra cosa. Ahí estamos hablando de otra cosa. O sea, ya esas empresas lo van a pensar 1000 veces para provocar un daño como el que provocan hoy en día, porque sacarlos de mercado significa quitarle la gallina de los huevos de oro. Perfecto, no, y hay una cosa importante, muy buen análisis y muy buena cita. Como siempre, muy atinado y muy anticipado, ¿no? Diría más bien nuestro querido Minor. Mire, hay una cuestión muy importante. Yo siempre empiezo como a desbaratar. A mí me gusta desbaratar para decir, porque tú no puedes estar planteando hipótesis si sabes que, oye, por allí está un mecanismo que les sirve. Oye, no plantees eso, que aquí tenemos cómo solucionarlo. El tema central es que hay una cosa clarísima, cosas claras. La empresa es el protagónico actual y la que más produce riesgos. Está claro esa parte. La mayoría de los factores, el riesgo mayúsculo, el macro riesgo es la corrupción, sabemos claro que se comete por y dentro de una empresa. Eso lo tenemos claro todos. La pregunta del millón es, ¿qué mecanismo de control utilizamos para resolver ese problema? ¿Nos vamos por la vía civil o por la vía administrativa o por la vía penal? Cada país, y adelantándonos un poco, ha escogido su manera, ha seleccionado qué rama del derecho se va, ¿no? Y luego hacemos un recorrido. El caso de Alemania se ve por el derecho administrativo sancionador, pero por cierto, ahorita en pandemia hay un proyecto para la responsabilidad penal corporativa en Alemania. Ojo, que era un paso súper importante porque tenía mucha resistencia por irse la vía penal. Claro que hay que entender que Alemania es un país muy serio, ¿no? Y Alemania, por algo, el cuarto país más poderoso del mundo, más rico, y sabemos que Alemania, el derecho administrativo es fuerte y es serio. Tiene mayor incidencia que nuestros países. Pero al final está demostrando esa necesidad de ese proyecto, está demostrando que lo tengo, por cierto, querido Boris, cuando quiera se lo envío, y se lo voy a enviar también al profesor Maino si no lo tiene, para que lo tenga, y él lo devora mejor que nosotros, para expresar que realmente estamos mostrando la necesidad. De hecho, el proyecto se llama Fortalecer la Economía. Fortalecer la economía. Entonces, es necesario, se vuelve necesario. Recuerdo mucho que fui a un seminario en Barcelona, a la Universidad Autónoma de Barcelona, donde estaba Luzón Peña y todos los grandes penalistas, dogmáticos, por cierto, dogmáticos. Y recuerdo mucho que había un chico
de Puerto Rico, el hijo de Chiesa, de Ernesto Chiesa, no el viejo, ¿no? Sino el joven. Y claro, dijo, hombre, muy bien, muy bonito los argumentos, estupendo, fabuloso, pero bueno, dígame una cosa, ¿castigamos o regulamos o no, o controlamos o no, o sancionamos las empresas, sí o no? ¿Tenemos que sancionar las empresas, sí o no? Sí. Ah, bueno, ¿cuál es el problema entonces? Si nos vamos por el mecanismo del derecho penal, punto. El derecho penal corporativo, ¿no? No pasa nada, no hay problema, ¿no? Entonces, así mismo, aquí yo utilizo para esa explicación utilizo una obra de Unamuno, ¿no? Niebla. Creo que de pronto se la ha revisado, pero si no, revisa Niebla. Y cuentan que Unamuno fue rector de la Universidad de Salamanca. Cuentan que Unamuno pues tenía un amigo que siempre pues lo que cuentan, ¿no? Lo que cuentan. Y que Unamuno tenía un amigo que siempre le mostraba su escrito. Oye, ¿cómo te parece que acabo de escribir esta novela, tal? Oye, novela, le revisa novela. Y le dice, oye, Unamuno, pero esto no parece una novela. ¿Cómo así que el creador se encuentra con la creación? ¿Ya? ¿Cómo así que tú eres protagonista? Eso no es lo típico de una novela, ¿no? El protagonista no puede ser, el que escribe la novela no puede ser protagonista. ¿Cómo así que la creación se encuentra con lo creado? ¿Cómo así? Además, en esa época estaba el realismo rimbombante, claro. Y le dijo Unamuno, pero dime una cosa, ¿está buena la novela o no? ¿Es buena o no? Entonces le dijo, es estupenda, es una creación fabulosa, pero no es novela. Ah, no es novela. Ah, pues ponle ni bola. Pongámosle ni bola y ya está, ¿no? Así mismo con la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que se convierte prácticamente en un oxímoron. Así mismo, ¿no te gusta la responsabilidad penal de las personas jurídicas? Pues ponle responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero sancionemos a las empresas. ¿Me hago entender? Esa es la visión. Toda la teoría del delito individual es antropocéntrica y desde allí está esa visión y es para eso. Por eso el ejemplo que hablaba de la camisa, yo siempre pongo también el ejemplo de la camisa. Hay en cuenta que la dogmática es camisa S y con esta barrigota que tengo yo ahora, pues no me va a servir, ¿no? Tengo que buscar una camisa L, ¿no? Y eso que queda medio apretado con la pandemia, ¿no? La camisa dogmática no sirve para resolver el problema de las empresas. ¿Por qué? Porque la resolución del problema de las empresas y su riesgo es un problema político criminal. Atiende a razones políticas criminales. Por lo tanto, no encaja. Y por eso te hacía la separación en el planteamiento de Roxin, ¿no? No encaja, ¿no? Entonces, se necesitan razones políticas criminales para resolver ese problema. Y no vamos a tener problemas con conceptos. Además, hay una cosa, mi querido Boris, que si se recuerda, los alemanes discutieron casi 30 años, un poquito más, sobre qué era acción. Para al final encontrar que acción es lo que jurídicamente interesa al derecho penal. Punto. Entonces, mire, se están por tanto discutiendo eso. Y eran peleas. Si tú revisas los textos, eran peleas hasta personales. Se volvió esa discusión entre acción final, acción causal, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo importante es entender, y ahora mismo, hasta ahora en la discusión, es que hay una claridad y hay un consenso universal que a las empresas y sus riesgos hay que regularlas. Lo que está en discusión es si nos vamos por una vía penal, por una vía administrativa o por una vía civil. Eso es lo que está en discusión y la ha hecho la mayoría de las legislaciones. Nosotros como penalistas buscamos que sea penal, porque consideramos que el derecho penal tiene unos mayores elementos que permitan el factor claro de disuasión. Ahora bien, esto tiene un producto, dos vertientes. Uno, la evolución del derecho penal y dos, los consensos o acuerdos internacionales. No existe ninguno que diga la convención contra contra el crimen organizado, transnacional, la convención contra el cohecho, etcétera, etcétera, muchas más que le puedo citar, muchísimas, incluso las tengo por aquí las tenía, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, el Convenio Internacional de Represión de la Financiación del Terrorismo, la Convención para combatir el cohecho a funcionarios extranjeros, las recomendaciones del GAFI, ¿no? Todas, ninguna dice, oye, Costa Rica tiene que ser penal, la responsabilidad penal, la responsabilidad de las personas jurídicas. Oye, Colombia tiene que ser responsabilidad penal. No, no, de hecho se dice es que regule la responsabilidad de la
persona jurídica, pero conforme a las disposiciones de tu orden jurídico interno, ¿no? Eso que quede clarísimo. Aquí hay un punto, doctor, que me parece importante que la gente lo sepa. Vamos a poner el link aquí debajo de la pantalla, donde se puedan accesar al proyecto que el doctor Ruiz ha presentado en el Congreso colombiano, porque nos parece importante. Usted hace o parte de este análisis en la exposición de motivos de ese proyecto, sí. y me parece que hace un balance muy rico, doctor. Yo sé que usted no lo va a decir en la forma que yo lo quiero manifestar, porque usted es una persona que no se va a ensalzar a sí mismo, ¿verdad? Pero yo tengo que decirlo. Usted hace un balance muy rico, y me encanta esa palabra que es muy colombiana, ¿verdad? Sí, hace un balance muy rico entre el derecho penal, el derecho procesal penal y la política criminal. Y entonces nos explica precisamente cómo, bueno, ya tenemos entonces la incorporación en el derecho penal a través de este proyecto, cómo podríamos regular esas personas jurídicas o esa responsabilidad penal corporativa. Luego dice, bueno, hay un método, por supuesto, y el método es a través de la reforma de las normas procesales que nos van a permitir establecer cómo juzgarlas, ¿verdad? Pero no ganamos nada con eso, y usted lo dice claramente también. Mire, primero, no estamos solucionando el 100% del problema. La delincuencia no se va a eliminar porque hagamos una ley, eso lo tenemos claro todos. Pero si a ese derecho penal, a ese derecho procesal penal nuevo, ¿verdad? Por supuesto, bajo esta perspectiva pragmática que usted lo plantea, si a eso le arrimamos una adecuada política criminal, vamos a tener definitivamente cambios significativos. Yo comentaba precisamente con el doctor Salas que, bueno, hay varios ejemplos de todo esto en el tema de la política criminal y grandes políticas económicas y todo. El caso de Corea plantea en los años 70, por ejemplo, la famosa política aquella de los niños de Corea que le llamaban, que los coreanos se dan cuenta que ya su generación estaba prácticamente a punto de extinguirse y no iban a poder hacer nada con los adultos. Y entonces dice, bueno, vamos a empezar a trabajar con los niños, y empiezan a implementar una serie de políticas, política criminal, política económica y otra clase de políticas, ¿verdad? Para el desarrollo de la sociedad como tal. Y entonces dice, bueno, le vamos a apostar a que los resultados los tengamos en 30 o 40 años. Entonces yo le decía al doctor Salas, mire, esa es, yo le diría la teoría de Moisés en el desierto, ¿verdad? Cuando el Señor le dice, mire, usted no va a poder ver la tierra prometida. Van a tener que vagar 40 años en el desierto hasta que se extinga esa generación, y va a ser Josué el que va a llevar a esta gente a la tierra prometida. Entonces, nosotros, creo yo, doctor, que precisamente con este tipo de aportes, lo que estamos haciendo es decir, mire, estamos sembrando la semilla para tener una sociedad mejor. ¿Por qué? Porque vamos a educarla, vamos a decirle, mire, usted no es que no va a cometer delitos en la sociedad como tal, al 100%, pero si hoy estamos a ese 90%, aspiramos con el compliance y con todo este tipo de cambios en la sociedad a que ese 90% vaya reduciéndose cada vez más, y que entonces hay una labor indispensable, porque hay mucha gente, doctor, y a mí me encanta su pragmatismo. Hay mucha gente que piensa, decimos en Costa Rica, que esto es hablar paja, o sea, que esto es algo sin sentido y que es pura dogmática y que es puro... Una carreta. Exacto, y no, es pragmatismo. O sea, le estamos diciendo, mire, si a usted no le importa que la reducción de ese 90% a un porcentaje muchísimo más bajo, mire qué lindo que en 10 años volvamos a hablar, doctor, y ya ese 90% se haya reducido un 40%. Mire, le habremos hecho a esta sociedad quizás el mayor beneficio que se le haya hecho en los últimos 200 años, ¿verdad? Principio de Pareto. Así es. Había que aplicar el principio de Pareto. No, estupendo el análisis, y lo que quiero, a ver, siempre he querido dejar claro que el tema de las personas jurídicas y su responsabilidad penal no es un problema dogmático. Que quede claro. Cuando Obama se posesiona en el 2009, el primer mandato, lo primero que dice, los dogmas están desgastados. Eso es lo primero que dice, ¿no? Ahora, ¿cómo resolver un problema político-criminal nuevo con unos dogmas desgastados? ¿No? Sabemos. ¿Por qué los dogmas están desgastados? Es que el mundo actual
no se basa en, óigase bien, en verdades absolutas. Los dogmas son verdades absolutas, son inamovibles. Y el mundo no está para cuestiones inamovibles. Este mundo es tan exponencial, tan cambiante, que lo que estemos hablando ahora aquí, profesor Boris, mañana ya no sea. Es que es rápido, ¿no? Si nos ponemos a ver el mundo ha cambiado tanto que si de 2014 hasta el 2020 nosotros imprimimos la hiperinformación, además que quedamos infosicados, tenga la seguridad que llegamos al sol y lo imprimimos. Toda esa pilastra de información. Entonces, esto está cambiante, tan rápido, es tan exponencial, que necesitamos estar tras esa realidad y no detrás de esa realidad. A ver, lo que quiero ser claro, las nuevas realidades no se resuelven con la dogmática, precisamente porque de manera sencilla para el de a pie están desgastados. O sea, no puedo enfrentarme con algo desgastado, no puedo enfrentarme, yo puedo enfrentarme con un machete, digamos una cosa violenta, con un machete, no sé si le dicen lo mismo allá, correcto, el machete, sí, y el otro tiene una ametralladora a 50 metros, pues me va a ganar, ¿no? Entonces, esa es más o menos la misma figura. Entonces, que quede claro para el de a pie, el problema de las personas jurídicas y su responsabilidad penal no es un problema de acción. Ojo, no es un problema de culpabilidad. No, si usted lee, dice responsabilidad penal. Yo no sé, la gente de un momento a otro, culpabilidad de las personas jurídicas. Dice responsabilidad de las personas jurídicas. Responsabilidad penal de las personas jurídicas. No dice culpabilidad. Porque seguimos metidos en el discurso de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. La acción típica, antijurídica, culpable y punible del derecho continental europeo, óigase bien, eso no es la esencia del delito. Es simplemente lo que tiene que cumplirse y que se debe cumplir para el delito. Pero no es la esencia. Esa fue, perdón, doctor, esa es precisamente la ficción de nuestro modelo de derecho penal que tenemos. Totalmente. Entonces, cambiamos eso, que es lo que Maynor dice, cambiamos eso, quitémosle la acción y quitémosle la culpabilidad. Dejemos solo tipicidad, antijuricidad y le ponemos responsabilidad penal corporativa y se acabó. No tienen, quítense el dolo, quítense la culpa de la cabeza. Sí. Habrá que pensar bien esa situación. Bueno, en cuanto al diseño, coincidimos en lo mismo, pero en los elementos hay que mirar, ¿no? Para no caer en el mismo juego, ¿no? Que al final puede, lo que ha hecho la teoría del delito, ¿no? Ubicaba el dolo en una parte, el otro lo ubicaba en otra parte, el dolo lo ubicaba en culpabilidad. Sí, eso es importante lo que usted dice, doctor. No hay que pensar precisamente para no caer en el juego las verdades absolutas, que el esquema que se esté planteando es el único. No, pueden haber 1000 propuestas y de esas cada país, cada región, cada persona inclusive puede pensar en cuál es el mejor. No, y sobre todo pero lo importante es la solución. Eso que usted dice a mí me encanta. O sea, al final de cuentas, mire, no importa cómo lo haga, pero hágalo. Hágalo. Mire, la sociedad actual, por eso le hablaba del mundo nuevo de Castelli y también la obra de Lipovetsky, es solucionar problemas. El derecho penal tiene que solucionar problemas. Dejemos el discurso de tanta teorización, tanta sobreabstracción, tanta doctor, vea, voy a hacerle una pregunta ahora sí, que usted me dice solucionar. Yo soy el empresario, yo soy esa persona de la empresa colombiana que en este momento me están diciendo, mire, van a ponerle responsabilidad penal a las personas jurídicas. Y entonces yo digo, mire, yo estoy en esa condición, en mi empresa, es una empresa solvente en Colombia. ¿Por qué yo tengo que someterme a eso? O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo me beneficia a mí como empresario, a la empresa como tal, todo esto que el doctor Ruiz está promoviendo? Fabuloso. Creo que es la mejor pregunta que puede hacer en todo el tiempo. Y será la mejor. La podemos resaltar. Mire, cuando yo tengo una conferencia de empresario, varias conferencias en la Andy, ¿no? Lo primero que dijeron, oye, bueno, y este viene a perseguirnos, ¿no? Claro. Viene a perseguirnos, no. Yo creo que el cambio es pensar, por eso necesitamos un nuevo diseño, por eso necesitamos abandonar ese criterio dogmático que es por sí le da la razón a la criminología crítica de Barata y sus discípulos en el sentido de que realmente el derecho penal así es violento. No, el planteamiento es un derecho penal pragmático que atiende razones político-criminales preventivo. Y lo preventivo no puede ser violento y atiende
a lo que se ha dicho en los convenios, que tienen que haber medidas a las empresas o a las personas jurídicas, tienen que ser medidas eficaces, proporcionadas y disuasivas. Pero para nada estamos hablando de la situación violenta del derecho penal, que ha sido, quiera o no quiera, el desarrollo dogmático ha sido eso, violento, ¿no? Es como el Estatuto de Roma, es violento, es totalmente violento, ¿no? El mundo actual, y por eso el diseño del nuevo mundo, es un mundo pragmático, es un mundo en el cual debe resolver problemas el aquí y el ahora, ¿no? Usted sabe como litigante, ¿qué le dice a uno el cliente? Bueno, el cliente, ¿qué le dice? Bueno, ¿cuándo salgo? Si está privado de la libertad, ¿no? Es lo primero, que seamos reales, ¿no? Sí. Y no lo podemos tapar, ¿no? Ahí, como dice en un trabajo que me envía Minor, ¿no? Realmente el pensamiento dogmático es como la barrera, ¿no? Infranqueable, ¿no? Y no permite cualquier teoría argumentativa, ahí queda. Usted puede ser el genio, ¿no? En planteamiento, y ahí queda lo que dice el juez y punto, ¿no? Aquí, por ejemplo, utilizan mucho que tú planteas o hace un bonito discurso, toda la cuestión, y te dice, muy bonitos los planteamientos del doctor Boris Molina Acevedo, pero no los compartimos, punto, y se fue, ¿no? Entonces, bueno, que quede claro. Esa pregunta... yo tengo, perdón, doctor, tengo un cliente muy querido, a quien le mando un gran abrazo, el señor Rafael Zamora. Es un empresario muy reconocido en el país. Y entonces, cuando tiene alguna cuestión así, me dice, Boris, hágame un favorcito, no me quite mucho tiempo, cuénteme cómo va a solucionar el asunto. Concreto, es concreto. No, a ver, y el mundo es concreto, el mundo real, el mundo actual es concreto. Por eso siempre me gusta hacer como el diseño para que la gente vaya asimilando. Y bueno, sino que usted me cortó con una excelente pregunta. Pero venga, la cuestión es la siguiente, miren. Lo primero que pregunta, bueno, ¿de qué me sirve? De hecho, es varias publicaciones sobre ¿para qué sirve todo esto? ¿No? A ver, no es de persecución, no es un derecho de persecución en la nueva visión del derecho, es un derecho de prevención. Y aquí tiene un factor importante en el fundamento de esa responsabilidad, que está claro que son los programas de cumplimiento, ¿no? Que el compliance, que son los programas de cumplimiento. En Colombia se llama programa de transparencia, en Argentina programas de integridad, en Francia la compliance, ¿no? La conformidad, modelos de gestión que se habla en España, etcétera, etcétera. Es para reputación. Señor empresario, si usted implementa un programa de cumplimiento o un compliance eficaz, señor, usted va a ser exitoso. Su empresa va a ganar dinero. ¿Por qué? Porque su producto va a ser el mejor. Su producto va a ser bueno. Su producto va a ser en lo que la sociedad recibe, pero para beneplácito, un buen producto. Si yo tengo una mochila elaborada en Alemania y tengo una mochila elaborada en China, si usted, mi querido Boris, tiene poder adquisitivo, usted compra la Alemania con seguridad. ¿Por qué? Porque usted cree que el producto alemán está bien hecho. Porque en Alemania casi todas las empresas tienen compliance, ¿no? Eso es una cosa importante. El suramericano o el latinoamericano o el América del Sur y el Caribe tienen que entender que la implementación de los programas de cumplimiento, que es el fundamento de esa responsabilidad, no es un costo, es una inversión. Es para hacer su producto mejor. ¿Para qué? Para ganar dinero. Una empresa que haga un producto bien, todo el mundo va a ir a comprar allí. Una empresa así será exitosa y va a ganar dinero. Es dinero, ¿no? La empresa, si yo voy a elegir en una empresa y otra y observo que esa empresa tiene implementado un programa de cumplimiento, me da seguridad de que el producto es bueno. Ahora, por ejemplo, en tiempos de pandemia, yo, por ejemplo, estoy proponiendo la tesis del Clinics Compliance. Es nuevo. No solamente los protocolos de bioseguridad. No, que exista un oficial de limpieza. Un cleaning officer. Un oficial de limpieza. Clinics Compliance. No se ha planteado, y eso es bueno que lo hagamos, mi querido Boris, se puede ofrecer tanto en Costa Rica como en la misma Colombia, y lo venimos ofreciendo, Clinics Compliance. No, yo cumplo con los protocolos de bioseguridad y con eso continúo mi negocio, que es la preocupación actual de pandemia, continuar con mi negocio. Bioseguridad, aquí tenemos antiséptico, aquí tenemos tapabocas o barbijo, como que quiera llamarle, ¿no? Le puede poner también el nombre que quiera, pero bueno, tapabocas, que es lo general,
tenemos esto, guardamos la distancia. No, no solamente es eso. Se necesita un total diseño de cumplimiento para que la empresa sea más exitosa. Si en esa empresa yo detecto o me doy cuenta que hay un verdadero programa de cumplimiento, yo voy a esa empresa. El producto que sea, tecnológico, producto farmacéutico, cualquier producto, incluso a nivel de más bajo, el alimento. Usted y cualquiera de nosotros, ¿por qué tenemos un sitio determinado de ir para un determinado sancocho? Por ejemplo, aquí en Cali. ¿Por qué en un fin de semana vamos al sancocho de Doña Tal? ¿No? ¿Por qué vamos donde ella? Porque suponemos que lo hace bien, que es cuidadosita, que es limpita y todas esas características, ¿no? Hay un ejemplo, perdón, doctor, que yo pongo en Sí. este caso, me parece también muy cercano a la gente, que es el tema de los seguros. Cuando usted compra un seguro de automóviles, un seguro voluntario, a usted le dicen, mire, si usted le tiene alarma al vehículo, si usted le tiene GPS, si usted le tiene tal cosa, yo le voy a bajar el costo de la cobertura de robo. Si usted, mire, hace revisiones constantes de los frenos, de esto, de lo otro, le bajo en la cobertura de daños directos. Entonces la pregunta es, mire, usted tiene que invertir para que su bien esté lo mejor presentado. Si algún día llega a utilizar el seguro, perfecto. Si no, pues no. Usted tuvo su bien bien cuidadito. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que usted está diciendo es tan importante, doctor, que no tiene que ver las personas que esto sea el simple cumplimiento de un requisito. No, eso no tiene importancia. La trascendencia es no solo que su empresa esté bien protegida, sino que los demás lo sepan, porque si los demás lo saben, van a ver un atractivo especial y un atractivo particular en lo que usted está haciendo. Y por eso es importante también, doctor, y perdóneme que se lo diga de esa forma tan radical, pero es que tiene que también ese médico que hace la cirugía, tiene que ser un experto de la naturaleza del doctor Ruiz, en el sentido de que tiene que saber cómo va a hacer esa incisión. O sea, no puede ser cualquiera, porque también, doctor, hay que ser claros. O sea, todos los sectores. Si para poder hacer esta situación, entonces resulta que contratamos a la primera persona para cumplir un requisito con la ley, mire, es posible que más bien nos embarque, decimos en Costa Rica, y nos meta a hacer protocolos y a hacer normativas y a hacer cumplimientos que primero no están conforme a la ley y segundo, más bien lo que pueden hacer es comprometerlo en una situación, digamos, de riesgo, ¿verdad? Entonces hay que ser claros de que, pues para eso son las especialidades, para eso son los expertos que sepan, digamos, cómo asesorar y cómo orientar en un proceso de tanta importancia como esta, porque usted lo acaba de decir, es una inversión, no es un gasto. Totalmente, totalmente, y estamos de acuerdo en esa parte. Y usted toca un punto importantísimo, la eficacia. El mundo actual es eficaz y necesitamos un compliance, pero sea eficaz, no de maquillaje, no cosmético, no de adorno. Ah, no, es que el despacho de abogados X o la farmacéutica X o la empresa minera X tiene compliance, ¿no? Y lo ponen allí y lo encuadran. No, tiene que ser eficaz. Y lo eficaz es lo que funcione, que opere, ¿no? Que operen. Y eso es importante, por eso es trascendental que todas las empresas tengan implementado y a su vez no solamente el programa de cumplimiento, sino que tengan un oficial, el compliance officer, el oficial de cumplimiento, que es el que va a vigilar. Yo siempre he dicho que es como el Pepe Grillo, ¿no? El Pinocho, cuando en el Pinocho de la Disney, voz de ¿no? la conciencia. La voz de la conciencia. Oye, tal cosa, no lo tenía zarado el pobre Pinocho, ¿no? Lo tenía jodido, ¿no? Pero así tiene que ser. Tiene que ser. Por eso tiene que, a nivel ya de implementación, ya en el tema del compliance, pues obviamente tiene que ser una persona autónoma, independiente, que no sea manipulado por el gerente y que pueda tener esa autonomía, pero eso ya en lo que tiene que ver con la implementación, ¿no? Que eso ya es otro cuento, ya hacer real todo este discurso. Pero lo importante es entender que la nueva visión, que nos metemos al derecho penal, pero un nuevo derecho penal, que eso es importante. No sigamos pensando en acción, no sigamos pensando en culpabilidad, en ese discurso trasnochado, insuficiente. No estoy diciendo que hay que eliminarlo, ¿no? Porque sigue se queda para los individuos, para las personas físicas. Dejémoslo allá, dejémoslo allá. Exacto. Por eso siempre he dicho que la brecha
la brecha o el portal de pasar a otra dimensión en el derecho penal es definitivamente la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Nos puso en cintura y es la manera de repensar todo, reinventar todo y reconsiderar todo lo que teníamos hace tiempo conquistado. Definitivamente, hasta los últimos desarrollos. Mire, yo escribí un artículo, digamos un libro, ¿no? Después de 35 páginas se dice que es un libro según la ONU, ¿no? Pasa de eso. Y hablaba, el título llamativo, un poco español, un poco de español, ¿no? Que son títulos largos, ¿no? Y tiene más citas que uno escribe así, ¿no? Tiene más valor las citas que lo que uno dice, ¿no? Pero al final, lo que quiero manifestarles es que el libro dice la exigencia de un método en el debate actual de la cuestión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, de la cuestión en bastardilla, del problema, ¿no? Cuando ponemos cuestión en bastardilla es del problema de las personas jurídicas. La exigencia de un método. Claro, empiezo a analizar todo ese desarrollo de la evolución de la teoría del delito, del que hablé de la clásica, neoclásica, todo lo que le dije, y encuentro algo curioso, porque estaba buscando un método, ¿no? Porque no lo hay. Entonces estaba buscando un método. Entonces digo, bueno, ¿cuál es el método? Me voy al método que plantea el método funcionalista de Jacques y de Roxy, o me voy atrás, el de finalismo. Pues el finalismo pues no encaja, porque eso es estructuras lógicas objetivas, es cerrado, no va a permitir, o me voy a los de atrás, no sé. Y encuentro la curiosidad que Hirsch, último finalista, el último finalista, hablaba de que sí es posible responsabilizar penalmente a las empresas. Un finalista diciendo eso. Digo yo. Y luego el famoso Jacques, ¿no? Jacques habla de que, dice en 97, 91, los años 90 más o menos, dice que sí es posible, plantea inicialmente que sí es posible castigar penalmente a las empresas, hablan de castigo. Y luego después, en el 2012, en un libro interesante, en homenaje a Liedersinn, otro alemán, dice que no, que los únicos imputables son las personas físicas. Bien, ahora digo yo, bueno, y entonces, ¿qué quiere decir con eso? La enseñanza al final es que ninguno de los métodos me sirve. ¿Por qué? Porque estaba buscando donde no tenía que buscar. Así es. En la explicación o la resolución de la empresa y sus riesgos desde el punto de vista del derecho penal son razones político-criminales. Quería no son ponerse la camisa ese. Claro, yo estaba buscando una aguja donde no es un pajar ni nada. Estaba buscando una aguja donde no hay metal. No, es eso, ¿no? Entonces viene el repensamiento y la reinvención de un nuevo planteamiento. Ahora bien, el fundamento, y está claro para que escuchen las personas, no está superado ya la discusión de no acción, no pena, no culpabilidad, que siempre se le ha enrostrado desde el punto de vista dogmático a las empresas. Entonces el discurso y un montón de teorías que salen sobre eso. Eso ya está superado. Ahora la discusión actual de la responsabilidad empresarial penalmente es sobre los programas de cumplimiento. Y aquí está el tema. Y ya tenemos que mirar la discusión. Sí, tiene que ver con que sirve para un atenuante de punibilidad o sirve para una exoneración de responsabilidad también, o en su defecto donde lo ubicamos. En España, por ejemplo, hay toda una antinomia respecto a la parte sustantiva y procesal. Además que el Código Procesal de España es de 1882. Pónganse a ver. Eso también observo allí en la ley ¿cuál es la ley? 9.699, la que aprobaron hace poco ahí en Costa Rica, el 11 de junio del 2019, ¿no? La famosa 9.699. Yo también diría, para no equivocarme tanto, porque es un número todo difícil, digamos la 9.700 menos 1. La 9699 decimos aquí, 9699. No, la 9.700 menos 1. Ya sabemos que la 9.699. Eso parece los precios de los supermercados, ¿no? Te ponen ahí, en Colombia, por ejemplo, se pone, ¿cuánto vale esto? 99.999. Poca de una vez 100.000, ¿no? Así mismo, es curiosa esta ley, ¿no? La 9.700 menos 1. Entonces, claro, a ver, allí hay una cosa curiosa. Veo que dice que en la parte procedimental, que no aplica el principio de oportunidad. No entiendo cómo se puede resolver un problema político criminal sin atender al principio de oportunidad. Y aquí viene el tema de la legalidad versus legitimidad.
el principio de legalidad, el derecho penal siempre está ligado al principio de legalidad. Claro que sí, siempre está obligado. Veníamos de una discusión, de un irrespeto a lo que no estaba típicamente. El dictador o el monarca hacía lo que le daba la gana, ¿no? Había que ponerle un límite y por eso la legalidad va cerrada a la tipicidad estricta. Pero venga, el derecho penal ha estado allí, pero ese principio de legalidad no es tan importante. ¿No? Por eso el principio de tipicidad tampoco, si tenemos unos marcos de proporcionalidad, unos marcos de razonabilidad que ahora es nuevo, ¿no? A lo racional. Pero, claro, ese derecho penal realmente ha estado ligado allí, ha estado metido allí a ese principio de legalidad. Pero la legalidad ha cambiado. Es decir, podemos romper la legalidad. Porque en el sistema procesal podemos negociar perfectamente. ¿Por qué? Porque se priva al factor empresarial del plea bargaining, ¿no? Que es en Estados Unidos la negociación. No se puede Sí, privar. ahí yo pienso, doctor, que hay una cosa fundamental para que se dé esa diferencia respecto del concepto que usted maneja. Por una razón muy sencilla, hay una exclusión en el proyecto que usted plantea de la figura de la empresa estatal. Y entonces, como en el caso de Costa Rica, más bien es a la inversa, lo más preocupante es la empresa estatal, entonces evidentemente hay una intencionalidad de negarle a ese funcionario público que se corrompe a través de esas empresas estatales, ¿verdad? Cualquier posibilidad de rescate para la empresa misma, por decirlo de alguna forma. O sea, si ya la empresa permitió que el germen de la destrucción o de la contaminación llegara hasta ella, entonces no le tengamos contemplación. Claro, pero hay una cosa hay que diferenciar muy bien. Si ya la misión de la responsabilidad penal empresarial ya es un problema, peor aún así meternos en el problema de iniciar un proceso penal en contra de una entidad estatal. Claro. ¿No? Yo creo que desde el punto de vista penal es inconveniente. Yo creo que hay que dejarlo allí simplemente a lo que está de moda en los últimos tiempos, al famoso public compliance. Es decir, que las empresas estatales, que las entidades públicas implementen un public compliance, un compliance público, pero no desde el punto de vista penal, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un problema de soberanía. Usted sabe que el dueño del disponiente es el mismo Estado. Entonces va a generar... Claro. Va a generar Lo que pasa, que esa es una pregunta que le tenía también, doctor, porque no sé si en Colombia existe la figura de la empresa pública tal cual está acá. No estamos hablando de las instituciones del Estado, sino de la empresa pública que en el caso de Costa Rica, por ejemplo, se maneja bajo una figura de un 51% de capital del Estado en sociedad. Entonces es igual. Sí, la sociedad de economía mixta, la sociedad comercial e industrial del Estado. Entonces, en este caso, a esa empresa de capital mixto, aunque el Estado tenga un porcentaje mayor, es precisamente yo creo que a la que esta ley costarricense quería poner más en cintura. Entonces, desde ese punto de vista, coincido con usted. O sea, si al final de cuentas fueron las personas físicas las que se pasearon, por decirlo así, la empresa pública, ¿por qué tenemos que liquidar la empresa pública, verdad? O sea, ¿por qué tenemos que castigarla? A dañar a terceros. Exactamente, o sea, entonces, eso sería como que en los conflictos políticos, económicos y delincuenciales que han tenido ciertos políticos, ¿verdad? Sean expresidentes o presidentes o diputados o senadores, lo que sea, eso es como que después de que los mandamos a la cárcel, cerremos el Congreso o cerremos el Poder Ejecutivo o destruyamos el Poder Judicial, ¿no? No tiene sentido, esa parte yo se la entiendo claramente, ¿verdad? Pero yo pienso que fue por la perspectiva. A mí me parece que precisamente una de las grandes bondades de ese proyecto que usted está presentando es haber comprendido eso, ¿verdad? Claro, y entonces, claro. Hay un dicho que dice, echando a perder se aprende. Entonces, ya otros le echaron a perder por usted, ya usted agarró, digamos, hizo un estudio de mercado muy claro y vio los errores que se habían cometido, incluso acá en Costa Rica, y entonces su proyecto, pero claro, no, sí debo reconocer, su proyecto fue presentado con esas bondades antes de que saliera la ley de Costa Rica. Entonces, doctor, quiero aprovechar para felicitarlo también porque me parece que usted no solo es un profesional muy visionario, ¿verdad?, sino muy responsable, y los colombianos deberían apreciar mucho, mucho, mucho ese proyecto que usted está fomentando. ¿Por qué? Porque les allanó el camino. Ya usted hizo
el trabajo de investigación de mercado que había que hacer y creo que tienen un producto muy potable que deberían en muy corto plazo ya convertirlo en ley. Yo, doctor, mire, ya llevamos más de una hora. Es que cuando uno la está pasando bien, el tiempo vuela. Yo Estupendo. quisiera que no termináramos esta primera conversación, porque estoy seguro que vamos a tener muchas, no terminar esta primera sin que usted me haga el favor de hablarme de dos temas muy puntuales. Uno, que me haga por favor un resumencito del proyecto de ley que usted está presentando y sobre todo cómo debemos entender ese programa de cumplimiento, ¿verdad? A la luz del pragmatismo que usted mismo pregona, ¿verdad? Porque es importante que la gente de a pie lo tenga muy claro. Y segundo, me gustaría finalizar, doctor, que nos hable del libro ese tan lindo que usted ha escrito sobre las mujeres, porque a mí me parece que es importante que se conozca también y que se sepa que el doctor Ruiz es mucho más que un abogado, ¿verdad? Listo, no, perfecto. Me parece excelente. Bueno, gran tema, ¿no? Que nos daría para finalizar todo este año que falta. No, mire, el tema de lo que se plantea en el proyecto que lo intitulé, lo hemos intitulado como Howard. Howard, el acrónimo de mi nombre. Hubert Guadid Ruiz Rengifo. Y utilizamos para de manera clara el acrónimo, ¿no? Lo que planteo allí es la necesidad, dado la inflación tan exponencial que se ha dado en Colombia, de la famosa responsabilidad de grupo, que realmente el fenómeno de corrupción ha sido exagerado, bueno, es casi en todos los países, fenómenos como el Odebrecht, ¿no? Que ha infectado a casi toda la Latinoamérica. No, crea esa necesidad de buscar una herramienta eficaz para combatir lo que inicialmente se habla de corrupción, pero no de una perspectiva de un derecho penal violento, sino de perspectiva de un derecho penal pragmático, preventivo, que busque solucionar el problema, ¿no? Y por eso el diseño se atiende mejor a un procedimiento procesal, penal, adversarial, que permita esa visión. Cuando en el diseño que hablo del juez, incluso tomo prácticamente ejerzo la conectividad con un fallo de la Corte Suprema de Justicia. En uno de sus apartes incluso sala laboral, habla del nuevo papel del juez en esta época. El juez moderno, dice precisamente, tiene que ser un juez que pueda apartarse de la legalidad para hacer justicia, ¿no? Yo digo más bien experiencia de justicia porque me niego a los conceptos absolutos, más bien hacer justicia, pero puede perfectamente apartarse de la legalidad. Eso es importante en el nuevo diseño, ¿no? Eso es importante. Lo que le hablaba del método, el método tiene que ser pragmático. No puede ser un método dogmático, ¿no? Mire todo, el papel del juez en ese nuevo diseño y el papel del método, ¿no? Y todo lo que tiene que ver. El fin del derecho penal ya no tiene que ser solo la protección de bienes jurídicos, que es insuficiente. Lo que viene dado por Rossin y todos los dogmáticos, ¿no? Tiene que ser, ojo, tal cual como hacen los principios de Ruggie, de John Ruggie, no sé si lo ha escuchado, los principios los principios rectores de la ONU, que ya son clarísimos y ya han sido aceptados por Colombia. También Colombia acepta todo, ¿no? Eso firma todo, pero no cumple, ¿no? Los principios que tienen que ser respetar, proteger y remediar. Miren los tres nuevos principios de este nuevo diseño, de este derecho penal. Respetar, proteger y remediar. Y con eso le damos contentillo a la criminología crítica cuando Beristain decía, ¿no? Beristain decía la eterna olvidada de la víctima, ¿no? Y damos a la situación de solucionar el problema a través de esos ejes, de esos fines. Claro, lo que se busca allí es que las empresas tener más bien cumplan con un cometido de un mejor producto, cumplan con un cometido de hacer las cosas correctamente, de las buenas prácticas, de las best practices que hablan los americanos, de hacer las cosas correctas. Y eso va a llevar a que el país tenga un mayor desarrollo. Buenas prácticas es igual a buen desarrollo. Y esa es la preocupación de la OCDE, ¿no? Por eso se llama el Club de las Buenas Prácticas. Estamos hablando en teoría, ¿no? El Club de las Buenas Prácticas, ¿no? Colombia entró a la 37 miembros de la OCDE, de Chile, México, y creo que está en proceso de Costa Rica. No, ya estamos desde hace... Ya está en la etapa última, 4 meses, creo, sí. Ah, sí. Ya incorporados, Ya son el 38, entonces. Sí, Colombia apenas protocolizamos en el 2013,
luego el 30 de mayo se dijo que sí, efectivamente, y quedaba un poquitico, y el 28 de abril, en plena pandemia, ya somos el puesto 37, ¿no? Igual, entonces, creo que anduvo parecido, bueno, más o menos. Entonces, yo digo, bueno, ¿y por qué Colombia hace parte del Club de los Ricos? Porque la OCDE, el Club de los Ricos, las buenas prácticas, ¿por qué? Si es un país pobre. Y segundo, tenemos en La Guajira niños que se mueren de hambre en pleno siglo XXI. Por Dios, somos del Club de los Ricos, pero nuestros niños se mueren de hambre. ¡Ah, vergüenza! Pero bueno, eso es el tema. Lo importante es que se busca con ese proyecto es que las empresas sean responsables. Las empresas hagan las cosas correctas. ¿Para qué? Para un buen desarrollo que traduce vivienda, traduce salud, traduce educación, etcétera, etcétera, en un Estado. Y se puede cumplir ese sueño, esa constitución de ángeles que tenemos, que lleva casi 57 reformas, es esa constitución que prácticamente se convirtió en una entelequia. Pero la idea es eso, ¿no? Porque es cambiar. Es más, en el nuevo diseño que estoy planteando, planteamos la necesidad de un nuevo modelo constitucional. Ese estado de bienestar del Estado social y democrático de derecho es muy bonito, pero eso no se cumple. Es ineficaz. Necesitamos un Estado que esté más comprometido con el protagónico actual, que es las empresas. No me imagino un Estado sin empresa y una empresa sin Estado. Se necesita eso, ¿no? Por eso en el mundo hay que entender que la necesidad del compliance, de las buenas prácticas, hacer las cosas correctamente, nace, óigase bien, con esa forma de autorregulación. Había una desconfianza, pero también se creía que a través de la autorregulación se iba a solucionar el problema. Eso ya está cambiando en los últimos tiempos, en las últimas décadas. Es más, el comisario de la Unión Europea, el comisario de Europa, Didier, plantea que la debida diligencia, la due diligence, la debida diligencia, que es uno de los elementos del compliance, ¿no? Esa debida diligencia sea obligatoria para efectos de sostenibilidad y derechos humanos. Obligatoria, ya no de autorregulación, ya no facultativa como lo plantea la ley de Costa Rica, como modelo facultativo, no, que sea obligatorio. Y en eso yo tengo una cosa importantísima. El gran problema de la dogmática es que ha estado como en el medio ambiente en 3R. El reducir, reutilizar, ¿cuál es el otro? Reducir, reutilizar y reciclar, ¿no? Las 3R del discurso ambiental. Así estaba el derecho penal. Cada vez que sale una nueva realidad, va y se acomoda, ¿no? Y busca acomodarse, ¿no? Reducir, reutilizar y reciclar. Así está el derecho. No, hay que ir a la cuna. Hay una obra interesantísima en el medio ambiente que se llama The Cradle to Cradle. O sea, de la cuna a la cuna. Vamos a la cuna. Empresa en Colombia, empresa en Costa Rica, que no implemente su programa de cumplimiento, no sale al comercio. Eso es lo que tiene que ser. No esperar que el señor, si usted quiere prevenir riesgos penales, si usted quiere prevenir y evitar una sanción, señor, le decimos que implemente su programa de cumplimiento. Autorregúlese. No. Yo lo que planteo es que desde el inicio no puede haber ninguna empresa, ninguna multinacional en nuestros países que no tengan primero demostrado su programa de cumplimiento de manera eficaz. No esperar que suceda. ¿Qué es lo que ha hecho el derecho penal? Porque esa es una protección a terceros también. Eso es fundamental. Exacto. Totalmente. ¿Qué es lo que ha hecho el derecho penal? El derecho penal lo que ha hecho es esperar que suceda. Lo mataron. Bien, ahora sí. Y viene a garantizarle, óigase bien, los derechos al victimario, además. Miren una cosa que veo en esa ley de ustedes. La razón de que si está la empresa en rebeldía, le ponen un defensor público. ¡Qué vergüenza! ¿Por qué? Una empresa rica, ¿cómo le van a poner defensor público? ¿No? Tiene que tener un defensor de confianza, además que le quita trabajo, querido Boris, ¿no? Sí. Tiene que ser un defensor de confianza. Lo que pasa es que en el esquema de la defensa pública o la defensa técnica del Estado, igual si la empresa tiene medios, lo obligan a pagar, pero es parte de un Estado garantista, efectivamente. Ahí viene otro punto, hay otro punto importante. El mundo actual ha ido de la garantía a la eficacia, el mundo es eficaz. Por eso critico mucho a los filósofos del derecho, el caso, por ejemplo, el programa de Ferrajoli, ¿no? O Ferrajoli, como dicen otros, ¿no? De Luigi. Claro, muy bonito, es un planteamiento de ángeles, ¿no? Tanta garantía. Recuerdo mucho que estaba en el Max Plan cuando el caso de Osama Bin Laden y... Nuestro querido Maynor Salas tiene un documento o un libro donde, digamos,
contrasta todas las ideas de Ferrajoli también, muy interesante. Sí, totalmente. Es que a mí me parece ingenuo, me parece un discurso ingenuo, ¿no? Cuando estaba estudiando andaba con el libro, ¿no? El libro del garantismo penal, de arriba para abajo, que ya andaba con mi librito allí del garantismo penal y me la creía. Pero cuando tú sales, ya te ves que no es así. No, el mundo no es tan ingenuo. El mundo no puede ser tan ingenuo. Por eso hay una cosa importantísima y en esto no me puedes mentir, Minor, de Gustav Rabroch, ¿no? El famoso Rabroch, el español, ¿no? Él planteaba que a la sociedad no hay que dejar un derecho penal mejor, sino algo mejor que el derecho penal. Yo creo que ni lo uno ni lo otro. Ojo, porque tampoco algo mejor que el derecho penal ya no es derecho penal. Lo que tenemos que hacer es un derecho penal cómodo, seamos reales, seamos pragmáticos, con un derecho penal cómodo. No podemos acabar con el derecho penal. Por eso la teoría abolicionista del Hulsmann y todo eso, a mí parece una carreta. Eso sí es una carreta, ¿no? Es una carreta, ¿no? Porque el ser humano es por ambición, por lo que sea, por la imperfección, siempre va a haber problemas que tiene que atajarlo el derecho penal, tiene que resolverlo un control social por antonomasia, que es el derecho penal, con una visión nueva. Esta vez, como lo estoy planteando, que es pragmático, que es preventivo. Ojo con eso, ¿no? Entonces, a ver, no seamos tan ingenuos, ¿no? Tampoco seamos tan extremistas, pero busquemos algo cómodo. Hay que arreglarlo, como el capitalismo. El capitalismo es lo mejor de todos. No podemos volver a un comunismo, que por eso fracasó el tema de lo que tiene que ver con la Unión Soviética y la caída del muro de Berlín. No hay que volver a eso, ¿no? Como filósofo a través de la pandemia, como el eslavo, Cissé, ¿no? Cissé, algo así, plantea que el neocomunismo, ¿no? No. Lo que tenemos que arreglar ese capitalismo. Lo que tenemos que arreglar el capitalismo para que sea más equitativo. ¿Verdad? Lo mejor es como los que quieren acabar con la democracia, ¿no? La democracia no, ¿no? Y en eso pues tenía un poquito de razón Fukuyama cuando hablaba del fin de la historia, ¿no? No, tampoco. A ver, lo que tenemos que arreglar es esto. El capitalismo es bueno, hay que arreglar el capitalismo. A ver, en el tema del derecho penal, el derecho penal sirve. Lo que hay que arreglarlo, hay que hacerlo cómodo, pero no algo diferente al derecho penal. Pragmático, ¿no? Dice entonces el doctor Ruiz. Ese es por ejemplo, el mensaje que nos queda muy claro. Un derecho penal pragmático. Viene el tema de la pandemia. Yo di una conferencia sobre la inteligencia sensible, ¿no? Hay muchas inteligencias, ¿no? La inteligencia no se mide por el coeficiente, ¿no? Sino el más inteligente sería Einstein, ¿no? Además que lo decía claramente, ¿no? La imaginación es más importante que el conocimiento. Y esto es de imaginación. Este tema de resolver el problema de las empresas de imaginación. Entonces, a ver, no se mide a través de eso la inteligencia, sino a través de la inteligencia más importante. Yo digo que el eslabón, y a eso tocamos la parte de las emociones y quiero tocarle el tema del libro, del libro de la mujer. Yo creo que el eslabón perdido es la sensibilidad. El gran problema de la sociedad actual, de todo el mundo, que se ha perdido el liderazgo, que no tenemos liderazgo ni tienen un liderazgo ético de aproximación, ¿no? Estamos sin brújula, hay una incertidumbre, y en la incertidumbre, ¿qué es lo que prima? ¿Qué es lo que prima en la incertidumbre? Usted que maneja muy bien los seguros, señor, tenga su licencia a tiempo, señor, te compre su seguro contra el robo de las lunas, oiga, señor, evite un accidente, señor, tenga al día el seguro, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hace usted? Se está previniendo, porque hay una incertidumbre. Y entonces, en un mundo incierto, un mundo turbulento, como habla Alan Greenspan, un mundo turbulento, ¿qué necesita? Un derecho preventivo. Ese es el derecho penal que necesitamos, doctor, en esta sociedad. Que ese punto es crucial, ¿verdad? Porque hay gente que piensa que el compliance es una novedad y que nos están sometiendo a cosas absolutamente diferentes. No. Todos los días tenemos normas de cumplimiento en todas las áreas. Ese ejemplo que usted acaba de poner en los seguros. Cuando ejercemos una profesión, ¿qué es lo que hacemos? Someternos a normas de cumplimiento. O sea, hay que hacerlo bajo ciertos parámetros. Todo. Lo que pasa es que en el derecho penal de las personas jurídicas, en este derecho penal corporativo, hemos prescindido de esas normas y entonces ahora estamos sufriendo las consecuencias. Ese 90% que usted nos hablaba ahora, ¿verdad? Que intuye que debe andar por ahí, ¿verdad? Y ojalá que no sea más. Entonces, podríamos mitigarlo si precisamente hacemos un efectivo cumplimiento de
de esta prevención. En síntesis, Total. el compliance es eso, es prevenir precisamente la posibilidad de que sigamos incrementando ese porcentaje, así de simple, ¿verdad? Y hay una cosa importante en ese punto para que entienda el de a pie. El compliance no es un tema exclusivo del derecho penal. Así es. Hablamos del compliance, incluso el término correcto es compliance criminal, el compliance criminal, ¿no? Porque son razones político-criminales, ¿no? Es compliance criminal. Pero no es exclusivo del derecho penal. Viene de vieja data. Incluso los que ejercían ese problema de los médicos, ¿no? Los médicos siempre han ejercido ese protocolo de prevención. Siempre. La misma sociedad. Todo lo que tenga que ver con prevención, eso es compliance, ¿no? Es prevenir cualquier irregularidad, pero no es un tema exclusivo del derecho penal. En los seguros, que usted lo maneja muy bien, allí a cada rato es compliance, ¿no? A cada rato. Y allí está. Entonces, la ventaja de este tema que ocupa la mayor atención, que además que deviene del discurso el mundo jurídico anglosajón, ¿no? Deviene de allí. Por lo tanto, el tema del compliance es no un tema exclusivo del derecho penal, que quede clarísimo, es transversal. Yo creo que el único tema que toca a todos es el compliance. Incluso lo digo hasta jocosamente, hay que tener compliance en el hogar, ¿no? Hay que tener compliance hasta en la casa, ¿no? El cumplimiento. Ahora, los requisitos del compliance, porque la primera gente se pregunta, oye, bueno, pero ¿y cómo implemento eso? Mire, ya hay software para esto, para establecer el modelo de gestión, tal cosa. Y obviamente hay que meterse al core business de la empresa, todo ese discurso, ¿no? Pero los requisitos son sencillos. La ley Sapin II de Francia, que habla de la compliance, en la ley Sapin II, que entró a regir el 1 de junio de 2017, habla expresamente y reduce los términos o los requisitos del compliance. Claro, porque cumplir el compliance se está volviendo también una cosa lógica. Tanto conocimiento también agoniza, ¿no? Tanto también produce agonía. Entonces, hay muchas disposiciones, hay como 50 disposiciones, ¿no? Y cada rato salen muchas disposiciones. Ahora está de moda, sale en diciembre la última, que modifica la 19600, la ISO 19600, el sistema de gestión. Viene la 37301, que próximamente hay que analizarla. O sea, se vuelve loco, ¿no? Lo importante es que usted y yo podemos perfectamente crear nuestro propio requisitos de compliance. Es tan bonito este tema que permite eso. Lo importante es no salirnos, exacto, que lo importante es no salirnos de las buenas prácticas, de hacer las cosas correctas. Y hay una cosa elevadísima que es como el aura de todo, que es la ética. Y la ética, dejemos de abstracciones, discursos morales, no tiene nada que ver con ese discurso. Hablamos de ética en realidad, siendo pragmático, es no hacer sufrir al otro. Y cuando uno hace sufrir al otro, pues no le robe, no lo mate, no defrauda el Estado, etcétera, etcétera. Es eso. Entonces, los requisitos, hombre, sencillos. Yo digo de manera muy sencilla, hombre, puede poner los miles de requisitos. Veo que, por ejemplo, en la ley de Costa Rica tiene múltiples requisitos, tiene muchísimos, ¿no? Y cada uno lo va haciendo a su manera. Hasta la letra K. La letra K. Y que prácticamente lo que está haciendo es copiar un poco, con todo respeto, prácticamente el decreto 231 del 8 de junio del 2001 de la ley italiana, que la estudié yo en Bolonia, ¿no? En el 2003, ¿no? Es prácticamente ese que todo el mundo, la mayoría ha copiado también Chile, ha copiado a España sobre esa disposición, ¿no? Entonces, claro, los requisitos, hay unos requisitos mínimos. Hay que tener una matriz de riesgo, porque ¿qué va a hacer usted? Prevenir riesgo. Señora empresa, oiga, le voy a hacer su matriz de riesgo. Señora empresa, usted tiene que tener una debida diligencia, una due diligence, que es el procedimiento, qué va a pasar en caso pase este riesgo. 2, obviamente tiene que haber una evaluación y una revisión constante, continua y permanente y mejorada. No es revisó, yo veo por aquí como que este riesgo de pronto se puede dar, o pasó esto, a ver, corrijamos esto. Pero tiene que estar vigilante siempre, porque el compliance officer es un vigilante. Claro. 3, tiene que haber un canal de denuncia. La única manera, porque acuérdense que son razones político-criminales, y la única manera más elegante de combatir cualquier irregularidad, bien sea desde el punto de vista delictuoso o administrativo, es a través de la cooperación, a través de la colaboración, y para eso están los canales de denuncia.
Por eso es importante que se dé mucha fuerza a esa situación de los famosos whistleblowers, que son los delatores, el silbato, lo que conocemos nosotros, el sapo, ¿no? El sapo. Pero ese término sapo hay que quitarlo, que por eso se ha Para cambiado. positivizarlo. Exacto. Pero se ha cambiado por más bien un canal de ética, porque no solamente hay que denunciar las irregularidades, sino también las cosas buenas que hace la empresa. Acuérdense que el factor importante es la integridad, es la reputación para ganar dinero, porque nadie hace empresa para no ganar, eso está claro, y es una manera de ganar dinero. Entonces, esos requisitos mínimos y obviamente tener un código de ética que es fundamental, ¿no? Esos requisitos mínimos son suficientes, diría de forma atrevida, para que una empresa haga las cosas correctamente y se tenga como unas buenas prácticas. Y así prevenir los riesgos penales y sanciones, como las sanciones grandísimas que tiene allí esa ley de Costa Rica, que la vi, pero son exageradas. Eso aniquila a cualquier empresa, ¿no? Afortunadamente deja un poco de lado las pymes, ¿no? Pero no, eso acaba con cualquier empresa, ¿no? Habla de la disolución, una cosa así fuerte, ¿no? Yo creo que hay que también el sistema... Es draconiana. Sí, y eso lo tengo yo en mi proyecto, la rehabilitación, que prácticamente lo tomo de la directiva de 2014 de Europa. Mucho más flexible, mucho más flexible. Una empresa perfectamente, si una empresa adopta un programa de cumplimiento, o sea, ya cometió la irregularidad, pero si se compromete a implementar un programa de cumplimiento, pues puede ser atenuación de la pena, perfectamente. Así como pero si lo tenemos también en la ficción del derecho penal para el individo, existe esa rehabilitación. Mire, por ejemplo, lo que pasó con Osasuna, el equipo ese de España. Correcto. ¿No? Le atenuaron la pena. Creo que fue, no, el Fútbol Club Barcelona, que la condena penal de 5.5 millones de dólares. ¿Y qué pasó? La atenuaron la pena porque se comprometieron a establecer un programa de cumplimiento, aunque en estos días despidieron a la compliance officer, ¿no? A la oficial de cumplimiento la despidieron, pero ayudó a que esa implementación de ese programa de cumplimiento que se comprometió, le quedó la multa solamente en 5.5 millones de euros, o sea, poquita, porque se iba de 40 mínimo. Entonces, ayuda. ¿Qué es lo que es el mensaje? El mensaje al final, que es lo que queremos. Vuelvo y repito, que el producto que consumamos, al final somos consumidores de cualquier producto tecnológico, farmacéutico, minero, todo lo que quiera, todo el sector que sea, recibamos un buen producto. ¿Para qué? Para que seamos felices, para que la sociedad feliz, nada más. Ahora, respecto a lo que usted tocaba, y quiero hablar un poco de la mujer, ¿no? Por cierto, en el prólogo me lo hace un profesor amigo mío de Santiago de Compostela, que ha tenido la bondad de invitarme en 2 ocasiones a dictar conferencia allí en la universidad, como profesor invitado en la Universidad de Santiago de Compostela. Tienen un máster allí de prevención de lavado de dinero y responsabilidad penal de las personas. Ahorita esto es de tema del compliance. Y me hace el prólogo sobre la mujer, y planteo la mujer hipermoderna. Visualizo un discurso de la mujer desde el punto de vista pragmático. Visualizo un discurso de... ¿Por qué se le ocurrió hacer ese libro sobre la mujer, doctor? Bueno, cuéntenos. Una larga historia. Una larga historia. Creo que, a ver, una de las preocupaciones fue que definitivamente, además que parafraseo a Goleman de 1995, ¿no? Con la inteligencia emocional. Claro, y denoto que definitivamente lo importante no es tanto la psiquis. Lo importante en realidad es lo emocional. Pero por eso el libro se llama Una ciencia más allá de las emociones, porque creo que más de las emociones está la sensibilidad. Ya, mire, Goleman habla de las emociones, punto. Desecha los psiquis, ¿no? Desecha no, lo supera. Pero lo emocional es importante, ¿no? Incluso las empresas tienen que tener emocionalidad. Cuando el McDonald's dice I love it, me encanta, eso es un mensaje emocional, ¿no? Y luego lo que planteo yo ir más allá. Creo que es la sensibilidad. Y la sensibilidad ya tiene que ver con ese factor de no hacerle daño al otro, de no herir al otro. Creo que lo importante para un derecho penal de las personas jurídicas es que tengamos una sensibilidad también como elemento importante. El juez tiene que ser un juez sensible, por ejemplo. El abogado tiene que ser un abogado sensible, el abogado litigante. No tiene que decir que tenemos que ganar muchísimo dinero.
Lo importante es lograr la solución del problema y la satisfacción para una mejor sociedad, ¿no? Eso es importantísimo. Entonces, hablar de la mujer es hablar de las emociones. El maridaje más importante que puede ser es entre mujer y emociones. Y claro, sabe usted que los animales tienen emociones, ¿no? Sabe que hasta el agua tiene emoción. Hay una investigación que incluso la refiero allí, en la cual un japonés, Moto creo que es, plantea el análisis de las emociones del agua. A través microscópicamente le puso música metálica y claro, y las partículas se crisparon, ¿no? Pero cuando le puso Mozart, se quedaron tranquilitas. También con las plantas lo analizó. Un experimento que siempre que llegaba alguien y le decía a las plantas, ustedes son una hija de puta, ustedes son estos, ustedes son, no las quiero. Y claro, la matita se fueron marchitando y se murieron. Pero había otra que le decía, tan linda tú, eres lo más hermoso, ¿no? Y creció. Entonces, lo fundamental en el mundo al final es la sensibilidad. Y el gran problema de la criminalidad, el gran problema del debate, de la devastación de esta sociedad, que está como una nada, que estamos perdidos, que estamos, yo utilizo y perdónenme la frase, que estamos hasta no sé, el gran problema de esta sociedad es la pérdida de sensibilidad. Las grandes guerras están allí, del dañar al otro. Siempre queremos dañar al otro. Estamos buscando dañar al otro, ¿no? Ese es el gran problema de la sociedad. Si logramos sensibilidad, si logramos, por ejemplo, un granito en cuanto a que las empresas sean sensibles, mire lo que estoy diciendo, que las empresas sean sensibles. Mira, oye, ¿qué pasa? Si va a venir el mismo discurso, oye, pero es que la empresa es ficticia. No, la empresa puede ser sensible, ¿no? Ejercer un buen producto, eso es sensibilidad. Si logramos sensibilidad desde el punto de vista individual y desde el punto de vista corporativo, creo que la sociedad será mejor, ¿no? No un país de ángeles, porque no va a haber, pero va a ser mejor, va a ser cómoda, porque no se trata de ser mejor logrando avances científicos, por ejemplo, lo que hizo el SpaceX, ¿no? Ahora podemos ir a pasear a la luna y darnos un borondo, ¿no? Ya están dando a través de la inteligencia artificial y el SpaceX, ¿no? Lo que hace Elon Musk, pues ahora ya podemos irnos a pasear y pasar un fin de semana, un día por fuera de la Tierra, ¿no? No se trata de eso, no se trata de que podemos lograr a través de una videollamada, que eso está bien, porque es necesario, es importante, es evolutivo, que podamos nosotros conversar a través del Zoom, fabuloso, pero ojo, pero eso no es ser mejor, ojo con eso no es ser mejor, necesitamos algo cómodo, y eso es lo que ha pasado con el derecho penal, necesitamos un derecho penal cómodo, ¿no? No buscar lo mejor porque no vamos a lograr nunca y vamos a estar ideando y estar haciendo abstracciones y se vuelve una cosa ingenua, un idealismo, una tontería, una carreta. Necesitamos algo real, algo pragmático que resuelva nuestros problemas. Y esa es la herramienta. Creemos, estoy convencido que la responsabilidad penal empresarial es la herramienta más eficaz para combatir la corrupción. Pero desde el punto de vista pragmático necesitamos un procedimiento también pragmático. Allí, negar, en Costa Rica, negar el principio de oportunidad me parece algo ligero. Algo ligero. No se puede negar el principio de oportunidad porque tenemos que permitir la negociación. Mira lo que está pasando en España. ¿Qué pasó? El Fútbol Club Barcelona, yo estuve allá en esos momentos, decía, bueno, listo, no hay problema. Un proceso penal largo va a afectar la imagen del club. Hagamos una cosa, negociemos. ¿Cuánto es? Listo, negociamos, pero no se permitía. En España existe la conformidad, se hace en el juicio, ¿no? Si no estoy equivocado. Pero, por ejemplo, en el caso del sistema de nosotros, permite, como los Estados Unidos, permite negociar los famosos preacuerdos. Podemos negociar, no hay ningún problema. Y podemos, aquí no podemos hacer, pero en Estados Unidos se puede diferir el juicio y le evitamos el daño reputacional, pero al final se corrija. Eso es ser preventivo. Eso es preventivo. Señor, si usted no toma estas precauciones, a usted le meto una multa del ciclo, ¿no? ¿Qué hace la figura? Pues corregirse y dar un buen producto. Al final es eso. Al final es eso. Es más o menos la idea. No sé. Y el tema de la mujer, pues eso, ¿no? Lo que buscamos es que, yo creo que lo más importante, y en esto tiene razón Gabriel García Márquez, el mismo Obama, en los últimos tiempos planteaba que la mujer ya es hora que tome las riendas de este mundo. Creo que la mujer tiene mayor capacidad de sensibilidad que el hombre. Hombre como sexo, ¿no? Como sexo.
Y mire, por ejemplo, el tema de la pandemia. ¿Qué países? ¿Cuál es el nombre del libro, doctor? Se llama. Lo estamos publicando en este instante, o sea, ahí para que la gente tenga... No, ya está. Pero Ya el nombre para que me escuchen. Un más allá de las emociones, la mujer hipermoderna, y hay una otra frasecita, podemos entenderlas. Okay. Complicado, ¿no? Entonces, complejo. Pero lo importante es que la mujer puede perfectamente, ya es hora que tome la rienda, y le decía el ejemplo claro, la pandemia, los 7 países que mejor manejaron el tema de la pandemia en sus inicios de shock, de alarma, fueron dirigidos por mujeres. Está clarísimo, ¿no? Taiwán, creo que Taiwán, Nueva Zelanda, hasta la misma Merkel, ¿no? A pesar de que ha sido devastado un poco, pero bueno, ha manejado bien. Entonces, siempre las mujeres, ¿no? Ya es hora que le demos la rienda a las mujeres para que controlen porque nosotros no hemos hecho las cosas bien como sexo, ¿no? La mujer tiene esa capacidad, esa sensibilidad, esa intuición impresionante, esa forma de dar. La mujer le dice a usted, oye, Boris, querido Boris, le dice a su esposa, no me gusta Pedro Pérez. ¿Por qué? Porque no me gusta. Porque sí. Y da la certeza que algo pasa, ¿no? Es una capacidad. Y tenía razón al final. Tenía razón al final. Y yo lo digo de manera jocosa incluso en el texto, porque hablo un poco cotidiano, ¿no? Es cotidiano, ¿no? Como cuando envío a mi editor de cabecera el trabajo y me dice, oye, pero es muy cotidiano. Pero el mundo actual, el mundo hipermoderno, el mundo actual, esta nueva era, se necesita ser simple. Es a lo simple, a lo cotidiano. Ahí está la magia. Ahí está la magia. Entonces, doctor, yo pienso que esa es una linda frase para terminar. Ya casi llegamos a las 2 horas y si nos pasamos de las 2 horas, entonces en YouTube nos castigan. Estupendo. Doctor, ha sido de verdad un enorme placer compartir con usted. La hemos pasado súper bien. Se nos fue el tiempo rapidísimo. Hemos abarcado muchos temas y vamos a tener muchos más. Esta es la primera de muchas otras conversaciones. Un enorme abrazo, que Dios me lo bendiga grandemente a usted y a su familia. Y por favor, no claudique. Queremos ver esa ley ya hecha realidad en Colombia. Muchas gracias. Ya está sometida ese proyecto. Está, de hecho, van a asignarle comisión y bueno, vienen las vicisitudes propias de un trámite legislativo que esperamos que llegue a buen término. Claro que sí. Ajá. Muchísimas gracias, profesor Boris. Encantado, hombre, y desde acá también mi extensivo saludo al profesor Minor. Espero haber conversado un poco. Hay muchísimas cosas por decir, muchísimas cosas por razonar, y esto apenas comienza. Y toca decir como los americanos, to be continued. Así es. Muchísimas gracias. Un abrazo. Abrazo. Bien.